Muy buenos días. Agradecemos al Señor el privilegio de poder estar en este lugar compartiendo con todos nuestros hermanos. Estamos entrando en nuestro tercer mes de cuarentena y esta cuarentena ha modificado rutinas y también ha generado cierta presión en los hermanos. Yo quiero esta mañana darte 3 versículos. El primero está en Lucas 12:32, que dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta es una palabra de esperanza, de confianza, sabiendo que aunque estamos en dificultades, Dios tiene el control de todas las cosas. El otro versículo está en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el tercer versículo está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Versión original. Amados hermanos, esta cuarentena ha golpeado duro. Evidentemente ha sido un ataque del enemigo. En el momento en que las iglesias están alcanzando mayor avance, están creciendo más en número y muchos asuntos se están consolidando local y extralocalmente en la obra del Señor. Pero el enemigo está vencido. Hermano que estás en casa, paz, confianza, seguridad. Dios nos está pasando por esto porque está perfeccionando. Está dándonos herramientas. No te enfoques en las dificultades. Enfócate en todo lo positivo que estamos ganando. El Señor nos está dando espacios para tener más tiempo con nuestra familia. El Señor nos está dando espacio para tener más tiempo con Él, para tener más tiempo de oración. Nuestra vida generalmente transcurre de manera muy agitada. Corremos, nos movemos, no hay mucho espacio para quedarse tranquilo. Y esto ha sido una oportunidad de estar más tranquilo. Claro, entendemos que todas las presiones han venido, pero esperanza y fe. El Señor tiene el control. Y estoy seguro que la iglesia va a salir fortalecida de este proceso. Bien. Agradecemos al Señor el poder alcanzar a todos los hermanos por este medio. Estamos estudiando una serie. La serie es el Nuevo Pacto, con el tema general. Estamos estudiando el poder de la resurrección. Esa es la sección en la cual estamos. Y estamos en el mensaje 22, la cena del Señor y la mesa del Señor. Un mensaje muy importante para todos los cristianos. Tienen que ver con prácticas saludables que el Señor nos ha permitido desde el establecimiento de los primeros cristianos y que continuamos hasta nuestros días. Y queremos ponderar el significado de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Y en esta semana poner en sitio, o sea, elevar lo que esto representa para todos los hijos de Dios. Quisiera comenzar leyendo unos versículos, y estos versículos se encuentran en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 26, y vamos a leer hasta el 29. Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios amoroso, que aún durante todo este tiempo duro has cuidado de nosotros, nos has dado provisión, nos has alimentado y sustentado material y espiritualmente, y siempre estás con nosotros en cualquier dificultad. Te agradecemos, Señor, tu presencia, agradecemos tu suplir y agradecemos que siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Ok. El capítulo 10 de Primera de Corintios menciona la mesa del Señor, y el capítulo 11 de Primera de Corintios presenta la cena del Señor. Noten que hay una diferencia entre hablar de la mesa y hablar de la cena. Y me gustaría entonces tomar Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 dice así:
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, note aquí, mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, habla de la cena. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Claro, este versículo está siendo hablado en un contexto negativo. Luego nosotros vamos a ampliar este contexto negativo. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es la cena del Señor, mientras que en el primer versículo hablamos de la mesa del Señor. Ok. Cuando Israel fue sacado de Egipto, su liberación tuvo que ver con el establecimiento de una fiesta. Y esa fiesta que se celebraba o que iniciaba el 10 de Abib. El 10 de Abib era seleccionado el Cordero y muerto el 14. Es la fiesta de la Pascua. Y el Señor instituyó algunas cosas con respecto a la fiesta de la Pascua para dar muchas lecciones a su pueblo. Allí, un cordero inocente era tomado del rebaño y ese cordero era examinado, porque ese cordero no podía tener ningún defecto. Él era revisado primero por la familia, después por los sacerdotes, por las autoridades, y al final, solamente si el cordero evidentemente no tenía defectos, era el cordero seleccionado para ser muerto en aquella oportunidad. Si el cordero presentaba algún defecto, estaba descalificado. Y este cordero es la tipología del Señor Jesús, el cual fue examinado. Cuando Él entró en Jerusalén, antes de su muerte, entró en Jerusalén, ¿verdad? Cuando fue tomado en la Pascua, Él fue examinado por las autoridades. Y allí Pilato expresó lo siguiente. Quiero que presten mucha atención a este versículo. Lucas capítulo 23, versículo 4. Dice así. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, Pilato era la autoridad, y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Es decir, Pilato reconocía que quien estaba frente a él no tenía defecto, no había errores, no había un delito, era un inocente. Y sin saberlo, Pilato estaba dando la aprobación de que ese era el cordero sin defectos. Una vez que este cordero era seleccionado, examinado por 4 días, desde el día 10 hasta el día 14, él debía morir. Y después de morir, él debía ser comido con hierbas amargas. El tema de esta semana no es la Pascua, es la cena del Señor y la mesa del Señor. Pero evidentemente la mesa del Señor y la cena del Señor son una continuidad de lo que inició con la celebración de la Pascua. Por eso necesito tomar algunos elementos de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 8, dice así. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que entonces, aquella cena de la Pascua estaba compuesta por los siguientes elementos: el cordero que era muerto, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Algo adicional había que hacer, y era que la sangre de aquel inocente, del cordero que había sido derramada, debía ser apropiada por la familia. O sea, la familia tomaba esa sangre inocente y era untada en los postes de la casa, en la puerta y en el dintel, la parte superior. Así, cuando el ángel de la muerte pasara, la obediencia a tomar esa sangre habría librado del juicio a esa familia. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarán la sangre
y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y yo puedo decir que quizás el cuadro más pintoresco, el cuadro más completo de tipo, de sombra, en tipología, para hablar de nuestra salvación, está en la Pascua. Porque la Pascua representa la justicia satisfecha, la sangre fue derramada, y representa también la salvación en nuestro aspecto orgánico, la vida de Dios entrando, el comer del Cordero para crecer, para tener fuerza, para poder salir y dejar Egipto. Señor Jesús. Y a partir de allí, año tras año, cada 14 de Abib era celebrada la Pascua. Y año tras año, un inocente era sacrificado y nuevamente todo volvía a ser igual. Antes de ser crucificado, el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, valga la aclaración, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran una misma fiesta, simplemente en continuación. O sea, la fiesta de los panes sin levadura se extendía después del día de la Pascua por 7 días y simplemente es un complemento de ese primer asunto de la Pascua. Y los panes sin levadura representan nuestra vida sin pecado. Otro tema, otro día podríamos hablar de las fiestas, pero en este tema quiero centrarme en lo que estoy diciendo. Y aquí dice así entonces: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y allí hay toda una preparación, hay todo un asunto en el cual la Pascua fue preparada y el Señor tomó esa Pascua, que era la última cena que hizo con los discípulos. Y aquella Pascua fue diferente a todas las Pascuas anteriores, porque en aquella Pascua el Señor se presentó como el Cordero. Y en aquella Pascua Él instó a los discípulos a comer de su carne y a beber de su sangre. Esto lo vemos en Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Maravilloso, ¿no? Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo algo que hasta ese momento no había acontecido. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, identificando el pan con su cuerpo. Y el 27 dice: y tomó la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. 28, porque esta copa es mi sangre del nuevo pacto. El Señor habló de un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, podemos decir que este acontecimiento cambió la perspectiva de los discípulos en cuanto a la Pascua. Y este hecho que nosotros estamos tomando hoy dio origen a la mesa del Señor y dio origen a la cena del Señor. Todos estos elementos los vamos a ir desarrollando. Lo importante es poder entender que en esta última Pascua ocurrió una transición y la Pascua, ¿verdad?, que era una celebración judía, pasó a ser la mesa del Señor y la cena del Señor, que es una celebración cristiana. La Pascua se convirtió en la mesa del Señor y en la cena del Señor. Entonces, los primeros discípulos comenzaron a practicar ese hecho singular que
el Señor Jesús había hecho con sus discípulos, el hecho de partir el pan, participar del pan y participar de la copa. Por ejemplo, tomemos Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me gusta más lo que dice el original. El original dice enseñanza de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Y aquí la parte dice partimiento del pan. Lea bien. Partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí partimiento del pan se refiere al hecho de que los discípulos tomaron la referencia. Lo que el Señor Jesús había hecho, esa fiesta en la Pascua, eso que él había hecho, que partió el pan, dijo que era su cuerpo, los discípulos comenzaron a practicarlo en el libro de los Hechos, en el partimiento del pan y en las oraciones. También si tomamos el versículo 46, dice lo siguiente, y perseverando unánimes cada día en el templo, preste atención, y partiendo el pan en las casas. Esta parte, partiendo el pan en las casas. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese partiendo el pan por las casas significa que los primeros discípulos comenzaron esta práctica en sus hogares. De modo que aquello que el Señor hizo con sus discípulos en la intimidad, ellos comenzaron a practicarlo en los hogares. Nosotros sabemos que el número de hermanos que había en Jerusalén era muy grande, porque en el primer discurso de Pedro creyeron 3.000 personas, y esas 3.000 personas, sin contar mujeres ni niños, ¿cuántos podría haber allí? No sé, 10.000 personas, pero después creyeron 5.000 más, sin contar mujeres ni niños, y entonces esto era una multitud realmente muy grande. Fácilmente podrían haber en Jerusalén 15.000 personas creyendo. Y estas personas, de manera sencilla y práctica, en sus casas partían el pan con los que estaban cerca de ellos. Ok. Así entonces, todos tomaron esta práctica, ¿verdad? De partir el pan en las casas. Pero con el tiempo, esta práctica fue cambiada de partir el pan por las casas a partir el pan todos juntos. Voy a mostrar los versículos que muestran esto. Aquella práctica que comenzó en el libro de los Hechos, en las casas, terminó siendo entonces una práctica congregacional, donde todos se reunían y allí se partía el pan. Voy a tomar el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Preste atención a este versículo. Luego me gustaría que ustedes pudieran revisar con detalle todos estos versículos, porque creo que todos los hijos de Dios deben tener mucha claridad de estos asuntos. Dice, el primer día de la semana, note esta parte, el primer día de la semana, subraye si es posible eso, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay varios elementos que resaltar aquí. Por ejemplo, Pablo estuvo en Troas, si usted toma todo el contexto, 7 días, pero en ninguno de esos 7 días él se reunió con ellos para partir el pan. Solo el primer día de la semana, oiga bien, primer día de la semana, Pablo se reunió con ellos. Ellos estaban reunidos con un propósito. No fue que estaban reunidos y se les ocurrió partir el pan, no. Ellos estaban reunidos con un propósito, estaban reunidos para, aquí esa palabra es muy importante. Ellos estaban reunidos para partir el pan. Y allí entonces nosotros encontramos que el primer día de la semana pasó a ser una referencia para los primeros cristianos. Y allí ese día, ese primer día de la semana, se convirtió en el día del Señor. Y pasó a tener una importancia relevante en la vida de los cristianos.
Voy a explicar. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Señor resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana se convirtió en un día referencial para todos. 1 Corintios 16, 2. Ya nosotros vimos en el libro de los Hechos. Allí estaba mostrado que se reunieron el primer día de la semana, pero no fue una casualidad. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, refuerza lo que yo estoy diciendo. 1 Corintios 16, 2, dice así: cada primer día, lea bien, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, Lo que quiero mostrar aquí es que dice el primer día de la semana, porque había la costumbre de reunirse y de dar relevancia al primer día de la semana, el día del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Apocalipsis 1:10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, el primer día de la semana, hace referencia al día domingo. Domingo viene del latín dies dominica. ¿Qué significa esto? Día del Señor. Antiguamente en Roma era dies solis, que significa día del sol. Pero el día del sol cambió para ser el día del Señor. Y tenemos un privilegio en español. Sí, hermanos que nos están escuchando. Porque en español domingo está correcto. Es dies, en latín, dominica, día del Señor. Cuando nosotros tenemos una reunión con hermanos de habla inglesa, entonces en inglés es Sunday. Pero Sunday es día del sol. Por lo tanto, cuando nos reunimos con hermanos de habla inglesa, entonces usamos más bien el término The Lord's Day, el día del Señor. Ok. Dicho este preámbulo, queremos mostrar lo siguiente. Nosotros hemos estado desarrollando el libro de Corintios, estamos cerrando esta serie del ministerio del Nuevo Pacto y vamos a entrar a Segunda de Corintios. Pero queremos mostrar que nos quedan 2 mensajes aparte de este. Primera de Corintios capítulo 11 ya lo hemos revisado. Pedimos a los hermanos que hasta el momento no nos han acompañado, acompáñenos en nuestro canal. @Iglesia en Cabudare en Instagram y en YouTube Iglesia en Cabudare. Primera de Corintios capítulo 11, para que puedan acompañarnos con los mensajes anteriores, quiero decir, y aclarar cualquier duda e interactuar con nosotros. Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios presenta 11 problemas. Se desarrollan a lo largo de todo el libro de Corintios, hablando de la división, el problema de los matrimonios, el problema relacionado con la autoridad, problemas relacionados con comer de los ídolos, problemas de litigios entre los hermanos, muchos problemas. Corintios es un libro lleno de problemas. Pero de esos 11 problemas, ¿verdad? 6 estaban relacionados al ámbito humano, comenzando por la división, las preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y cada grupo enfatizando algo que lo divide del resto. Y 5 problemas estaban relacionados con la administración de la iglesia. El primer problema relacionado con la administración de la iglesia tenía que ver con la autoridad. Por eso Pablo dedicó en el capítulo 11 un buen trecho a hablar de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y el siguiente problema está relacionado con la mesa del Señor y con la cena del Señor. Y aquí me gustaría detenerme un poco en lo histórico. Corintio era una sociedad
compleja, muy compleja. Y ya ustedes saben, cuando hemos estudiado la geografía y no solo la historia, que Corintio, además de lo complejo culturalmente, porque convergían culturas por su parte de comercio, el tránsito que traficaba por allí, y ya esto lo hemos compartido en mensajes anteriores también, es muy complejo la forma como se vivía en Corintio, pero tenemos que decir, ¿verdad?, para contextualizar, que allí habían esclavos. Algunos de estos esclavos vinieron al Señor. Habían ricos comerciantes. Algunos de estos comerciantes vinieron al Señor. Por eso se formó la iglesia en Corintio. Habían judíos. Habían personas que normalmente eran idólatras. Mujeres que pertenecieron al culto de la diosa Venus. Y sacerdotes, idólatras. También estaban allí señores romanos que al dejar el ejército fueron premiados. Era su jubilación. Y muchos de ellos encontraron en Corintio un buen lugar de descanso y se hicieron señores con tierras. Eran dueños de tierra y, por supuesto, pertenecían a la clase más alta en Corintio. Ok, imagínense todas esas clases sociales convergiendo dentro de un vivir eclesiástico, dentro de la iglesia. Esclavos, ricos, comerciantes, judíos, romanos. Evidentemente, su falta de madurez le llevó a tener muchas dificultades. Y uno de los puntos que Pablo toma en Corintios para tratar de aclarar, ayudar, ordenar, y que hoy es demasiado precioso para nosotros, es hablar. Pablo tuvo que hablarles claramente de la mesa y de la cena. Había una práctica muy hermosa, y esta práctica muy hermosa, doy gracias al Señor que nosotros también la tenemos. Y esa práctica era hacer un ágape todos los días del Señor. Maravilloso. ¿Qué pasaba con los corintios? Bueno, todos traían para compartir. Por supuesto, ¿qué podría traer un comerciante? ¡Wow! Una porción muy grande. ¿Qué podría traer un señor romano, dueño de tierra? A lo mejor traía una vaca entera. ¿Qué podría traer otra persona? A lo mejor traía algo muy grande. Ajá. Pero ¿qué pasaba con las clases sociales bajas? ¿Qué pasaba con los esclavos? ¿Qué pasaba con aquellos que no tenían? Entonces, ellos perdieron la perspectiva de la iglesia y ellos comenzaron a sufrir dificultades porque cuando venían al ágape, las clases sociales altas no se mezclaban con el resto. Tenían su propia comida, tenían su propio alimento, hacían lo que querían y terminaban, esto sí es una exageración, hasta emborrachándose en su ágape. Es muy sano y muy hermoso tener comunión, compartir con los hermanos, pero ¿cómo van a terminar emborrachándose? Eso era una exageración. Y entonces me gustaría que me acompañaran, habiendo contextualizado esto, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pablo dice así, y voy a leer desde el 17 hasta el 22. Pablo dice así, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Él está hablando aquí de la mesa del Señor y la cena del Señor, pero empieza en el ágape. ¿Por qué? Porque cuando el ágape terminaba, que cada quien comía su torta, comía su pan, comía su animal, comía su parrilla, comía lo que había llevado, al final entonces todos participaban de la cena del Señor. Pero entonces Pablo viene a hacer la siguiente aclaración. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que entre vosotros no son aprobados. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está tratando de corregirle, porque su vida cristiana está causando dificultades. La cena es una práctica, la mesa del Señor es una práctica, y esa práctica estaba causando perjuicio, estaba causando daño. Algunos hermanos estaban siendo ofendidos. El mismo Señor estaba siendo ofendido, porque estaba simplemente demostrando privilegios. Ok. Cuando pues
versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Les contextualizo. Imagínense el grupo de los que tenían dinero, ¿verdad? Eran los ricos comerciantes, los que tenían muchas posibilidades, los que tenían posesiones, diciendo, vamos a apurarnos, porque van a llegar los esclavos, vamos a comer rápido, vamos a comer rápido. Y eso no era una práctica de hermandad. Por eso algunos se adelantaban. Los pobres esclavos. ¿Qué podría traer un esclavo? ¿Qué podría traer para compartir un esclavo? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces Pablo dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Y Pablo entonces comienza a hablar a partir del versículo 23 de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y ahí él comienza a disertar, ¿verdad? Para corregir y para hacerles entender a los hermanos que la mesa del Señor es una muestra de unidad. No puede haber un desorden, no puede haber descuido, debe ser un lugar de disfrute, no un lugar de pelea, no un lugar de contienda, no un lugar de aprovechamiento. Me gustaría tomar la base de Hechos capítulo 2 para desarrollar la vida de los primeros cristianos y entonces entrar en el asunto de la cena del Señor. Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos, los primeros cristianos tuvieron una vida muy saludable. Los vestigios de división iban siendo progresivamente eliminados. Su vida espiritual fue maravillosa. Pero aquí nosotros tenemos algo. Nuestra base, nuestro fundamento para edificar, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es la enseñanza de los apóstoles. Usted y yo no podemos fundamentar nuestra fe en una costumbre. Usted y yo no podemos fundamentar nuestra fe en una tradición. Usted y yo no podemos sentar bases para edificar en la opinión que un hermano tenga. Existen preciosos hermanos en toda la tierra. Y muchos de ellos tienen diferentes opiniones teológicas. Amén, cada opinión teológica es respetada. Y muchos de ellos tienen puntos de vista. Los puntos de vista son respetados. Y respetamos a cada ministro y a cada hermano que ministre la palabra. Pero usted y yo debemos estar claros en algo. Nuestro fundamento, nuestra solidez está en la palabra. Es la enseñanza de los apóstoles lo que realmente nos hace uno. Fuera de esta enseñanza, bueno, están los puntos de vista, están las opiniones. Un punto de vista yo puedo estar de acuerdo con usted o no, una opinión yo puedo estar de acuerdo con usted o no, pero en esto no hay opción. En esto tenemos que ser uno. Y por eso esto es lo que produce la unidad y la unanimidad de la iglesia. Usted y yo necesitamos conocer cuáles son los sólidos fundamentos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice así: usted y yo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, si algún hermano, si alguien se aleja de las enseñanzas de los apóstoles, no tenemos ningún compromiso ni ninguna obligación en nuestro corazón, en nuestra disposición y en nuestra fe de seguirle. Nosotros seguimos lo que está escrito,
lo que nos dejaron las enseñanzas de los apóstoles. Lo que no concuerde con la enseñanza de los apóstoles, podemos respetar, pero no estamos comprometidos a seguir. Ok, entonces, podemos decir que los primeros cristianos participaban de la enseñanza y comunión de los apóstoles. Y eso representa que ellos fueron consolidados en las palabras más sólidas. Hoy nosotros estamos tomando esas palabras más elevadas y esas palabras están en toda la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento está la base de la economía neotestamentaria de Dios y más específicamente en las epístolas que Pablo escribió mientras estaba preso, que son el corazón de la Biblia. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, unidas al libro de Gálatas. Señor Jesús, los primeros cristianos también comenzaron a tener práctica. Práctica saludable. ¿Cuál es práctica? En Hechos 2:46, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 46 que acabamos de mencionar. Dice que ellos estaban en el templo. Perseverando una vez cada día en el templo. Aquí el templo, es bueno que usted revise, ¿verdad? Pero este era el templo de Herodes. Porque recuerden que el templo fue destruido. Y por orden de Herodes, el templo fue restaurado. Y todo Israel estaba bajo el control romano. Y el templo se convirtió en algunos espacios para uso público. Es decir, habían pórticos donde se podía hablar a las personas. No exactamente dentro del templo. Pero al parecer fue ese el contexto, ¿verdad? Donde algunos de los primeros cristianos pudieron reunirse y allí los apóstoles podían entonces hablar la palabra. Y esta palabra que era hablada era para sustentar a toda aquella base que hablamos de unos 15,000 hermanos que podían haber en la iglesia de Jerusalén. Y entonces ese punto de concentración, ese punto de encuentro donde los apóstoles hablaban con los hermanos, infundía en ellos las enseñanzas. Y ellos iban por las casas, ¿verdad? Y dice el versículo 46 que ellos partían el pan por las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. También dice el verso 42 que participaban de las oraciones. Entonces, ellos participaban del comer juntos, participaban de orar juntos y de partir el pan en las casas. Si usted me pregunta hoy, hermano, ¿cómo fue la vida de los primeros cristianos y cuáles eran sus reuniones? Hechos 2:42 lo dice claramente. Era una reunión de comunión, era una reunión de enseñanza, la palabra era fundamentada, era una reunión de comunión de esas enseñanzas, era también la reunión del partimiento del pan y era la reunión de las oraciones para orar. Y entonces ellos tomaron la práctica, ¿verdad? Tomaron la práctica de comer juntos, de orar juntos y de partir el pan por las casas. Entonces, en lo que se respecta a la mesa del Señor y a la cena del Señor, Pablo tuvo que hacer correcciones. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21, habla de la mesa del Señor. Primera de Corintios 10, 21. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aquí lo que habría que resaltar es la mesa. Antes de hablar del 10:21, el 18, 1 Corintios 10, 18, dice algo que nos ayuda a entender el versículo 21. Dice: mirad a Israel según la carne, los que comen, aquí la palabra comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿A qué se refería lo siguiente? Ok, vamos a Israel y vamos a los sacrificios que ellos presentaban. Si dos personas en Israel, dos amigos, se reunían a hacer una parrilla, ¿eso tenía que ver con Dios? No tenía que ver con Dios. Fueran dos amigos compartiendo una amistad. Y si tenían vino y compartían un vino, ¿eso tenía que ver con Dios? No tenía que ver con Dios. Pero era diferente cuando estaba en el altar. Y allí viene el asunto de la mesa. ¿Por qué? Porque entonces quien participa de esto no es algo secular,
es algo santo. A ver, participar de este vino y participar de este pan es participar del Dios a quien este vino y este pan está siendo honrado, es a quien este vino y este pan están siendo dedicados. Porque en el altar, haga la comparación con el altar, cuando un pecador venía y traía un sacrificio, ese sacrificio tenía un propósito, era para Dios, para reconciliarse con Dios. De modo que si alguien participaba de ese sacrificio, estaba participando del propósito con el cual ese altar estaba siendo hecho. Por lo tanto, cuando nosotros participamos de este pan y participamos de este vino, estamos siendo partícipes de la justicia de Dios. Estamos siendo partícipes de la santidad de Dios. Estamos siendo partícipes de sus demandas. Estamos siendo partícipes de sus exigencias. Por lo tanto, este altar está lejos de la idolatría. Yo quiero decirle, amados hermanos, que participar de este altar es considerar cada aspecto de nuestra vida. Muchos creyentes pasan muchos años tratando de solucionar problemas de su vida. Y yo no sé cuántos nuevos creyentes hay en medio de nosotros. Y tampoco sé cómo es su vida. Pero si algún nuevo creyente todavía no ha logrado despojarse de sus ídolos, está viniendo, está luchando, no ha encontrado cómo hacerlo, absténgase de participar de la copa y del vino. Este altar que presentamos, esta mesa, también está lejos de la concupiscencia y del pecado. Por lo tanto, si alguien está en pecado, si alguien está en fornicación, si alguien está en adulterio, si alguien no está en condiciones, entonces debe abstenerse de participar de esta mesa. Y este altar está lejos de Satanás. Por eso esto es un altar y una mesa servida para los hijos de Dios. Podemos decir que entonces la mesa representa la comunión. En la mesa que representa este altar mostrado por Corintios, nuestra comunión está mostrada. Es la forma como usted disfruta. Entonces podemos decir que la mesa del Señor es para llevarnos a la koinonía, a la comunión, no solo con Dios, sino con los hermanos. La palabra clave para relacionar la mesa es participación, es koinonía, es comunión, y tiene que ver entonces con nuestro disfrute, no solo con Dios, sino también con los hermanos. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Si alguna cosa no quedó clara, hermanos, perdón, pueden por favor usar nuestro Instagram, @iglesiaencaudare, que con gusto vamos a poder interactuar. 1 Corintios 11, 20 dice así: ¿cuándo puedo reunir? Esto no es comer la cena del Señor. Ahora vamos a hablar de la cena. Ok, la cena del Señor tiene dos elementos. Aquí están mostrados: el pan y el vino. Miremos ahora cómo está mostrado el pan y cómo está mostrado el vino. El pan y el vino están siendo mostrados separados. ¿Por qué separados? Porque usted tiene un cuerpo y una sangre separada. Pero si usted separa la sangre del cuerpo, eso simplemente representa muerte. ¿Por qué separamos el pan y el vino? Porque estamos mostrando la muerte del Señor. El pan, por un lado, es mostrado entero, porque Él representa nuestra unidad. Pero por otro lado es partido. ¿Por qué? Porque el Señor fue muerto por nosotros. En la cruz, Él fue partido, el Señor fue partido por nosotros. Ahora, miremos por favor el vino, ¿verdad? El vino es el resultado de un proceso. ¿Cómo es este proceso? Usted toma la uva es muerta. Muerta estoy hablando figurativamente. Ella es triturada, exprimida, llevada al máximo sufrimiento. Al final el resultado es el vino. El Señor sufrió innumerables vejaciones, maltratos, muriendo en una cruz, y al derramar su sangre, el nuevo pacto entró en vigencia y nuestros pecados fueron perdonados. En esta copa que usted ve están todos los sufrimientos
que el Señor tuvo por usted y por mí. Al mirar esta copa, su corazón, su sentimiento, tiene que ser un sentimiento de emoción. No importa quién sea usted. No importa que usted sea un desdichado. No importa que usted haya pecado y se haya equivocado. Esta copa muestra el amor de Dios muriendo en nuestro favor, sufriendo en nuestro favor y entregando su sangre para que usted y yo seamos limpios. Y esta copa representa el único propósito de su primera venida. Por eso en esta copa está mostrada la primera venida del Señor y en este pan está mostrada el propósito de su segunda venida. El propósito de su primera venida fue la redención conseguida en la cruz del Calvario. El pan también es el resultado de un proceso. Juan 12:24, Juan capítulo 12, versículo 24, dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesús es el grano de trigo que murió para producir muchos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Aquí están esos frutos. Somos todos nosotros que este día domingo, que este día del Señor, disfrutamos de este mensaje. Los muchos frutos es que el Señor se multiplicó en muchos granos, porque Él era el único grano que tenía la vida de Dios dentro, el único humano que tenía a Dios dentro. Ahora usted tiene a Dios dentro y yo también, y somos los muchos granos. Ahora, los granos no sirven para hacer un pan. Las hermanas que hacen pan saben que si usted tira grano y los mete al horno, eso no va a hacer nada. No puede hacer un pan. No puede tomar granos y hacer un pan. Esos granos tienen que ser llevados a ser harina. ¿Y qué representa? ¿Cómo es esta harina? Significa que el grano junto con otros es molido. Y ese moler representa la pérdida de nuestros gustos e individualidades para producir el pan. El grano no se resiste. El grano sabe que hay un objetivo, que hay una finalidad. La finalidad es que él llegue a ser pan y el primer paso es que sea molido. ¿Por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque el Señor nos está llevando a hacer este pan que está acá. ¿Por qué pasamos por pruebas duras en las cuales nos preguntamos, Señor, ¿estás con nosotros o no estás? Claro que está con nosotros, pero si no nos muele no aparece el pan. Y lo que está haciendo el Señor realmente es molernos, es triturarnos, para que la unanimidad muestre un único pan, no muchos panes ni muchos granos. Entonces, cuando se tiene la harina, todavía no se tiene el pan. Se necesita un elemento y ese elemento es agua. Y el agua representa la vida. Y cuando usted une el agua con la harina, ahí se produce una masa. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Esta parte, masa, para que vosotros seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la harina y la masa? Usted puede moldear masa, usted no puede moldear harina. Trate de hacer una forma con la harina, no puede. Agarre la masa y trate de hacer una forma, sí puede. Y la masa representa cómo Dios trabaja. Un panadero puede hacer un pan a la voluntad que él quiera. Si él quiere hacer un muñeco, si él quiere hacer algo largo, si él quiere hacer un barco, si él quiere hacer lo que él quiera, puede hacer con una masa, no con harina. Y eso representa cómo Dios trabaja para hacer de nosotros lo que él quiere. Y luego, esta masa tiene que ser horneada. Y este hornear es para que aparezca el cuerpo. Para que este pan consolidado pueda ser de utilidad, de provecho para muchas personas. Para que otra persona pueda alimentarse, no necesita tu grano, necesita el pan que resulta del proceso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo uno el pan, nosotros, uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo en Cristo. Este pan somos nosotros.
pues todos participamos de aquel mismo pan. Este pan es lo que el Señor está esperando para venir. La copa, el propósito por el cual su primera venida está cumplido, la redención. Espera que este pan esté listo para Él regresar. Porque el propósito, cuando este cuerpo esté ya edificado, entonces el Señor podrá regresar. Algunos aspectos prácticos para finalizar. Algunos hermanos confunden asuntos terminológicos. No recordamos la muerte del Señor. Hermano, ¿usted está loco? No recordamos la muerte del Señor. Anunciamos la muerte del Señor. Es diferente recordar que anunciar. A ver, usted no agarra un pañuelo y se pone a llorar, Señor, tú te moriste, oh Señor, ahora yo estoy tan triste. No, usted no se pone así. Usted con alegría dice, Señor, moriste, porque su muerte es su victoria. Por lo tanto, no recordamos la muerte del Señor, anunciamos la muerte del Señor. Ahora, por eso también nosotros hacemos en este acto memoria del Señor. Es necesario tomar 1 Corintios capítulo 11, dice, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, lo hacemos en memoria del Señor, pero no de su muerte la anunciamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta semana que transcurrió, hermano, es una semana menos. Estamos más cerca de la venida del Señor. Entonces nuestra condición para participar de la cena del Señor está mostrada en los versículos que siguen. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo participamos? Sin pecado, sin ofenda a Dios, sin ofensas a Dios, a los hermanos, sin nada de idolatría, discerniendo el cuerpo. Este pan, tenemos que decirlo, Él representa a todos los hijos de Dios en esta ciudad. Todos aquellos que fueron regenerados, se reúnan con nosotros o no se reúnan con nosotros, están en este pan. Todos los hijos de Dios están en este pan. Por eso este es un pan inclusivo. Él representa a todos los hijos de Dios. Y esta comunión tiene un aspecto vertical y tiene un aspecto horizontal. Verticalmente usted participa y tiene una relación con Dios. El domingo usted examina su vida, Señor, ¿cómo estoy contigo? Pero también tiene un aspecto horizontal. Usted entonces se relaciona con todos los hermanos. Cuando este pan es puesto en su boca, cuando esta copa es puesta en su boca, las barreras cayeron. Por eso, cuando tome este pan y cuando tome esta copa, límpiese de toda diferencia. Si aún hay diferencias entre nosotros, usted tiene que decir, Señor, limpia la diferencia que tengo con tal hermano. Señor, limpia la diferencia que tengo con tal hermana. Si esa diferencia realmente es pública porque hubo una ofensa, usted debe pedir perdón. Pero aún, usted puede comprometerse con el Señor, tomar el pan y posteriormente ir a la persona y pedir perdón. Pero no dejemos, hermanos, que nuestros malos hábitos, que nuestra inmadurez espiritual terminen dividiéndonos y sectándonos entre nosotros. Este pan y esta copa son la mejor muestra de nuestra unidad y de nuestra unanimidad. Y son el termómetro delante de Dios de cómo está nuestra relación con Dios y cómo está nuestra relación con todos los hermanos. Dios les bendiga. Muy bien,
Queremos que por favor nos sigas en nuestras redes. Por favor, acompaña, dale like y suscríbete en nuestro canal YouTube Iglesia en Caudare. También queremos interactuar contigo, así que por favor también acompáñanos en nuestro Instagram @Iglesia en Caudare.